El otro día me decía un amigo, dice, ¿tú te acuerdas lo que decía Miguel Martín cuando en tus programas decía hay que ser más despensa? Pues con la guerra de Ucrania, con la pandemia, con el abuelo de los transportistas, estamos viendo que tenemos que ser más despensas y sostenibles en esta isla. Y tenemos que producir más y no importar todo. ¿Es así, Miguel? Sí, yo creo que el lema de más despensa sigue vivo tanto como el primer día que lo pusimos. Es como aquella canción que tenía el del intermediario que tenía los sabandeños. Bueno, pues al final está tan viva como el primer día. Por lo tanto, yo creo que el más despensa es muy útil, porque cuando somos capaces de producir más de lo que comemos, siempre esa economía se queda en el entorno. No es lo mismo que cuando viene algo de fuera, que bueno, es verdad, vienen, y hay cosas que tienen que venir de fuera porque no las podemos producir aquí, eso también es la realidad, pero cuanto más produzcamos aquí, mucho mejor será. Y la prueba es con esta guerra, porque ahora no es que digamos, es que Ucrania es la que produce todo el millo, no, es que vamos a cargar a Londres un barco de millo y no sabemos ni de dónde es. Porque llego allí, puede ser de Ucrania o puede ser de otro sitio, pero llego allí, yo vi y lo compro en Londres. Es verdad que no tenemos en la isla de La Palma para producir millo, pero sí podemos producir otro tipo de forraje, pues tenemos que ensilarlos, tenemos que buscarle la fórmula, que en inviernos tengamos un forraje que nos permita complementar y que si compramos 10 no tenemos que comprar 25, pues ahora lo compramos todo. Y esa circunstancia, el momento donde hay unas subidas importantes de precios como son ahora, nos dan un problema gordísimo con respecto a lo que es, porque lógicamente no podemos repercutir todo el precio en lo que es el mercado, porque si no el consumidor no va a poder comprar. Pero sí que creo que con esto más despensa y este llamamiento a las grandes superficies, a los intermediarios y a la posibilidad de que todos repartamos un poco, tal vez ganar un poquito menos todos, y al final que el consumidor pague un poquito más, pero podamos seguir teniendo esos grandes productos, como decimos en la isla, como es el queso, como es el ganado que comemos de la isla, como pueden ser los vinos, como pueden ser todos los productos que consumimos, y la propia dinámica del resto de productos de hortícolas que van a ser más caros, porque en este momento pues los abonos han subido una barbaridad. ¿Que tenemos que ir a menos abonos? Claro que sí, pero lógicamente tenemos también que empezar a hacer compostaje, porque si tenemos más compostaje, menos abonos tendremos que comprar. Y diremos, bueno, hacemos poco, pero si un barco menos, un barco menos. Yo siempre digo que todo lo que no importemos, bienvenido sea, pero que tenemos que importar, claro que sí, también importamos y también exportamos. Lógicamente, si nosotros no exportáramos, los plátanos que producimos nos dan para decir, pues tendríamos que bañarnos en plátanos, pero lo exportamos, porque tenemos que pensar que Canarias exporta 1 millón y pico de kilos de plátanos diarios. Es decir, no es hoy, este mes, no es todos los 365 días del año, que parece una broma que es mucho, mucho. Y La Palma es la tercera parte de ello. Miguel, con estas lluvias de finales de marzo, que no las esperábamos, pues se irá a recuperar sobre todo pues las zonas vitivinícolas de la isla, que han pasado, incluso en Fuencaliente se habló de muchas pérdidas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que las lluvias han sido magníficas, no había llovido prácticamente en la zona oeste de la isla, tenemos que pensar que había sido el año más seco como en Punta Gorda de los años casi del siglo. Este año no había llovido prácticamente nada, con lo cual yo espero que en estos últimos tiempos haya recuperado bien, que donde está la zona de arenales nuevos a consecuencia del volcán, le hace Las Manchas, le hace Fuencaliente, pues también se recupere, porque estaban ya en una situación bastante delicada en los últimos años de sequía, y yo creo que sería un año para empezar a recuperar viñedos. Eso no quita el que tengamos que seguir defendiendo la instalación de riegos para sostenimiento en invierno en lo que son las machuqueras y en la zona de Llanos Negros en Fuencaliente, y también lógicamente la parte del noroeste y también en la parte alta de Las Manchas, que bueno, que creo que estamos en ese tubo que puede llegar a Fuencaliente, que va a ser la reserva de la biosfera, pues a través de ese tubo, a través del tubo que baja también ahora a Cuatro Caminos, podamos pues instalar alguna red de riego en esa zona que nos permita dar riegos de mantenimiento en invierno. En invierno sabemos que por mucho que queramos siempre va a sobrar agua, porque hay menos cantidad de agua que aportar y que sobra en la parte este de la isla, y por lo tanto yo creo que ahí sería interesantísimo.
Amén de que las lluvias han venido para bien para todos, porque esperemos que los acuíferos empiecen a recuperar un poquito. Tenemos que pensar que en la zona este de la isla este año bueno, ha llovido con cierta asiduidad, es decir, ha sido cada 15, cada 10, cada 12 días, y con lo cual aquí hay fincas que, por ejemplo, esta misma propia finca creo que lleva alrededor de casi 6 meses que no se ha regado. Alguna vez muy puntualmente para poner un poquito de abono, pero sin más. ¿Por qué? Porque ha llovido, por lo tanto, pues eso es agua que al final se ahorra. Ese agua, ya digo que si somos capaces en 4 o 5 años más hacer la presa del Paso y poner la red de riego Breñas Maso, terminando, como decíamos, la red de los sauces, que se ha firmado con Sellasa la semana pasada el convenio, pues bueno, pues al final dotamos esta comarca de un ahorro importante de agua, que es quien produce el agua o quien tiene el agua. Si la zona este, yo no digo, alguien podrá decir, Miguel ya está defendiendo el agua en la zona este porque su parcela, su finca está en la zona este. No, es que es donde tenemos el agua que sobra. Yo no voy a regar porque el domingo me han caído 40 litros en la finca. Con lo cual, como a mí me han caído 40 litros, tengo para 15 días de riego. No voy a poder regar, pues tiraré el agua. Si estuviéramos una presa, si tuviéramos otro mecanismo diferente, una red de riego automatizada que permitiera controlar todo ese tipo de riegos, seguro que ese agua estaría desviada a otro lado. Pero no es el agua de Miguel, el agua de toda la zona. En esta semana se ha tirado prácticamente en la zona más de la mitad del agua. ¿Cuánto podría suponer en cantidad de...? Tienes que ver que son 300 horas cada 12 días y medio. Tubos que no dejan de tener ni un minuto libre. Tal vez algunos tienen un día, algunos tienen eso, pero son chorros de 100 pipas, 110, 120 pipas bajando. Por eso yo siempre digo que ese es el barranco de las Angustias en la zona este, que no se ve, porque cada agricultor último tiene un desvío que va a la bucia, porque si no se ahoga, pero no se ve. Pero es que desde que empieza a llover en Punta Llana hasta que llega a Maso, pues hay gran parte del agua que se pierde. Y en las partes altas, pues mucho más, porque ya ahí se pierde. Con lo cual, ese tipo de infraestructuras que necesitamos, tenemos que hacer un esfuerzo por tenerlas. Yo sé que ahora ha habido un retraso importante, lo va a haber, porque toda la reposición de lo que ha afectado al volcán nos va a tener un retraso, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo. En cuanto antes hagamos eso, mucho mejor. Y lógicamente con el gran trabajo del arreglo del canal Barlovento-Fuencaliente, que nos permita, como se está haciendo, que cada vez que actuamos en el canal ahorramos agua, porque hay muchas menos pérdidas. Es decir, eso es un trabajo que se está haciendo, que hay que decir que se está bien, porque al final se está consiguiendo ahorro de agua, y un 1, un 2, un 3% es importante siempre. Por lo tanto, la necesidad de seguir trabajando en las obras hidráulicas es vital y fundamental, y bueno, pues en la perforación de galerías, que nos permitan pues seguir teniendo ese agua cuando cambie el ciclo y llueva más, en alguna apertura de pozos. Tenemos que pensar que el pozo de Iscagua en Punta Gorda es un pozo que se está ejecutando en este momento por el Consejo Insular de Agua, va a ser un pozo público que va a dotar de agua a aquella comarca. Bueno, pues ya tenemos que empezar a poner ese molino y ese placas fotovoltaicas para poder tener la luz allí para elevarlo, pero que al final son obras que pasado un tiempo, que alguien puede pensar que son un disparate, pasado un tiempo lo que nos va a dar ese agua para las próximas generaciones. Las bodegas de esta isla, que son casi una veintena, de las que están dentro del Consejo Regulador, se han puesto las pilas, muchas inversiones, acero por todas partes, placas de frío, profesionales de campo y en bodega. Todavía tienen problemas con el etiquetado, con Hacienda y los cascos, con las exportaciones. ¿Podemos avanzar un poquito más en eso? Tendremos que avanzar. Yo siempre digo que los problemas tenemos que ponerlos sobre la mesa y no buscar quién son los culpables, sino buscarle las soluciones. Exacto. Yo creo que buscar culpables es muy cómodo, muy fácil, decir la culpa es de Lucio y yo me lo quito encima porque Lucio dijo en el programa no sé qué fue, o Miguel que estuvo en el programa diciendo de no sé cuánto. No, yo creo que la buscar es buscar soluciones. El problema existe, cuando el problema está ponerlo sobre la mesa e intentar buscarle soluciones, porque todos los problemas tienen soluciones. Pero tenemos que pensar es que hace 30 años nosotros no pedíamos un vino embotellado de La Palma en ningún bar. No, garrafón. Una que no había, el garrafón, porque creíamos que era mejor, otra que no había embotellado y que después decíamos que era muy caro con respecto a lo que estaba en otras comparaciones. Hemos ido cambiando
Y ya hoy somos capaces de pedir vinos tintos, vinos blancos y principalmente los vinos blancos. Pero vinos tintos también estamos haciendo algunos, porque todas las bodegas se han puesto las pilas y tienen sus nombres, sus marquitas de cada uno de los vinos, con poquitas botellas, pero también ya pasados por barrica, ya con sus buqués característicos. Y eso por lo menos hay que venderlo como exótico. Al que viene y es capaz de pagar un vino bueno, si al final quiere probar una cosa diferente a la que él está acostumbrado a tomar. Porque lo hacemos muchos cuando salimos de aquí, vamos a beber vamos a comer lo que se come en la región, vamos a comer lo mismo que comemos todos los días, pues no, vamos a probar lo que comen en otros sitios, que a unas veces nos hace más daño, otras veces menos, pero que al final queremos probar lo que se hace y probar el vino. Y cuando tenemos vinos buenos, el que pide un vino blanco bueno hoy aquí, viene y se come un pescado en cualquiera de los restaurantes nuestros y se viene un vino blanco, al otro día es capaz de pedir otro vino blanco. Si el vino blanco fuera malo, al segundo día pide una cerveza, porque es más fácil, pido una cerveza, me gusta más, me gusta menos, pero la cerveza siempre me soluciona el problema, o pido agua, no, tenemos que ver eso. Y yo creo que ese trabajo, después de mucho tiempo, se está viendo ahora, que es el trabajo hecho en las bodegas y en la enología. Ahora tenemos que seguir buscando la fórmula de poder seguir manteniendo los viñedos en las zonas donde podemos ampliarlo. Yo siempre digo que si hay que cortar un pino, no miles, pero un pino no pasa nada, porque hay zonas donde tal vez tiene un pino copado, un territorio importante que puede dar viñedos, que no se van a acabar los pinos en esta isla. Por lo tanto, no estamos en peligro de extinción, como a veces planteamos cada vez que hay alguien que dice, bueno, voy a arrancar un pino para aquellos. No, si no estamos pretendiendo dejar sin pinos la isla, pero creo que es importante que tengamos la posibilidad de que el que quiera hacer sus plantaciones de viñedos las puede hacer para seguir teniendo esos buenos vinos. No vamos a dejar de lado los ganaderos. Los ganaderos tienen un problema importante con los insumos. Se han disparado los precios, no es rentable y tenemos que buscar soluciones. Existe un plan forrajero y existe una isla donde podemos plantar y podemos poner forraje, todos los necesarios. No hace mucho estuve en El Hierro, estuve grabando allá, estuve viendo un proyecto que está liderando la Consejería de Agricultura del Cabildo del Hierro. Y tenían allí pues ganado caprino, ganado ovino, gallináceas, y los insumos que consumían ese ganado que estaba allí eran producidos al lado. Tenían tagasastes, tenían sorgo, tenían todo el alimento necesario para mantener ese ganado. Eso era un programa piloto y funcionaba, y estaba funcionando. En esta isla, con todo el espacio que hay, el agua que hay, no se puede producir los insumos necesarios para el ganado vacuno, ovino y caprino. Pues yo creo que es algo que tenemos que poner sobre la mesa y precisamente el lunes tenemos una reunión con la consejera precisamente para hablar de este tema. O el pasado lunes, depende cuando vean la grabación, pero que vamos a ponerlo sobre este tema porque, bueno, yo creo que la consejera tiene que oír a la situación de cada uno de los ganaderos para ver qué ayuda se podemos articular ante esta subida de problemas de precios, la subida estrepitosa de lo que son los inputs, pero yo creo que al mismo tiempo tenemos que plantear sobre la mesa qué vamos a hacer de cara a un futuro con esa plantación de forraje, con esa dotación de ayudas para que el forraje se pueda producir aquí, tenga también las ayudas correspondientes para no comprar el REA, porque tenemos que pensar en que cuanto más, y es lo que hablábamos antes, la economía circular y la despensa, es decir, cuanto más produzcamos aquí y más insumos podemos tener aquí, mucho mejor. Está claro que la ración de cereal va a ser muy difícil no tenerla que importar porque no tenemos zonas cerealistas, no somos grandes zonas cerealistas de cereal el año que le tocaba y al año siguiente millo. Pero era muy complicado, es decir, hoy sería muy difícil porque tenemos otras agriculturas que pueden ser más rentables de cara al mantenimiento con menos costo. Es decir, con lo cual, bueno, pues no tenemos cereales, pero podemos tener otra serie de forrajes. Y que el ganadero puede tener la opción o a comprarlo al que produzca esos forrajes o al propio ganadero que los tenga paralelo a su granja. Yo creo que todo lo que hablamos de que si el ganadero hace el queso, si el ganadero produce su forraje, está claro que al final le va a quedar posiblemente más dinero que cuando todo lo hace y lo produce. O que se dedique a producir leche
y que el precio de la leche le sea rentable para él decir, oiga, pues yo produzco leche, tengo más cabras, produzco la leche y hay alguien que me la compre a un precio normal. En esta isla, en este aspecto, estamos posiblemente mucho mejor que algunas otras. Gran Canaria tiene un problema gordísimo con el precio de la leche. Efectivamente, sí. Y principalmente el precio de la leche de vaca, que después nos venden los quesos como para asar, como queso de no sé dónde y queso de no sé qué, que al final muchas veces no es queso, pero tiene un problema gordísimo. La Palma en este momento tiene menos problemas, pero eso no significa que no exista el problema, que tengamos que batallarlo y lo que decíamos antes, que entre todos podamos asumir, es decir, la ley de política alimentaria existe y está ahí, y la ley tiene que aplicarse. Y lógicamente, pues bueno, pues el ganadero, a veces discutimos el precio de la leche de 2 o 3 céntimos y cuando después un cortado vale lo que vale en cualquier sitio que sea ya fuera de un bar normal. Es decir, un cortado en un aeropuerto que es público y que es de nosotros todos, vale un disparate con respecto a lo que vale la leche de aquello. Y hablamos tal vez de céntimos, pero esos céntimos son los que le van a permitir al ganadero seguir produciendo leche.